Hola, nosotros somos el equipo de los probos. Vamos a hablar de la unidad temática número 2, Relaciones colectivas de trabajo. Introducción. Esta presentación está constituida por los conceptos y conocimientos adquiridos por cada integrante y es una síntesis de la teoría vista en el segundo departamental. Derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones. Según el artículo 132, se debe de proporcionar medicamento profiláctico si se llega a dar el caso de enfermedades tropicales o riesgo de una pandemia. Estos deben de ser aprobados por la autoridad sanitaria. Descontar de los salarios unas cuotas para sociedades cooperativas y cajas de ahorro, proteger a las mujeres embarazadas en su entorno de trabajo y otorgar permiso de paternidad por el nacimiento o adopción de un hijo, los cuales deben ser mínimo 5 días. Prohibiciones a patrones y sus representantes. Artículo 133. Negarse a aceptar trabajadores por origen étnico, género, orientación sexual, religión, entre otros. Exigir a los trabajadores comprar artículos en tienda o lugares determinados. Hacer o autorizar colectas en el lugar de trabajo. Hacer propaganda política o religiosa dentro del establecimiento. Obligaciones de los trabajadores, artículo 134, observar las disposiciones laborales, observar las disposiciones en materia de seguridad, salud y medio de trabajo, desempeñar sus labores bajo dirección del patrón o sus representantes. Queda prohibido para los trabajadores, según el artículo 135, poner en riesgo la seguridad de sus compañeros, falta injustificada al trabajo, sustraer materiales de la empresa, concurrir al trabajo en estado de embriaguez o bajo el influjo de algún estupefaciente, así como suspender labores sin autorización. Derecho de preferencia, antigüedad y ascenso de los trabajadores. El artículo 154 nos habla del derecho de la preferencia. Artículo 155, puestos vacantes. Artículo 156, derecho de preferencia de los trabajadores eventuales. Artículo 157, consecuencia por no observar los derechos de preferencia. Artículo 158, formular cuadro de antigüedad, obligación patronal. Procedimiento por seguir para vacantes menores de 30 días. Artículo 160. Son los días de salario por año laborado, salario base de cálculo, derecho de los trabajadores separados y renuncian voluntariamente, reglas para el pago de la prima en caso de muerte del trabajador y pago de la prima por antigüedad. Primer tema es invenciones de los trabajadores, el cual se basa desde el artículo 163, que dice que los derechos al nombre y propiedad de las invenciones realizadas dentro de la empresa serán basadas por los siguientes puntos. El inventor tendrá derecho a que su nombre aparezca como el autor de esa invención, además de que cuando el trabajador realice investigaciones o algún otro procedimiento dentro de ese perfeccionamiento, eh, en esta ocasión se tendrá la propiedad y explotación de la patente hacia el patrón, pero este inventor, además de su salario, tendrá derecho a una compensación complementaria, la cual será acordada por ambas partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje. En, en 1857, el 8 de marzo, mujeres en una fábrica textil realizaron una marcha por los bajos salarios que tenían, debido a que estos eran inferiores al 60 y 70% que percibía el hombre, además de las condiciones inhumanas de trabajo. 2 años después, crearon su propio sindicato y en 1908, el 8 de marzo igual, declararon una huelga en protesta por las insoportables condiciones de trabajo, además de que pedían un mismo salario que los hombres, un descanso dominical, reducción de la jornada laboral a 10 horas y el derecho a la lactancia. Relaciones de trabajo de las mujeres. Estos lo vamos a dividir en diferentes puntos, junto con el artículo el cual bien integrado. Igualdad laboral de las mujeres, artículo 164, el cual menciona que las mujeres disfrutarán y tendrán los mismos derechos y obligaciones que los hombres. Protección a la maternidad en el artículo 165, prohibiciones en relación con el trabajo de la mujer en el 166. No se podrá utilizar su trabajo en labores peligrosas, trabajo nocturno industrial, establecimientos comerciales después de las 10 de la noche, y así como las horas extraordinarias en cualquier situación que se encuentre la mujer sin perjudicar su salario, prestaciones y derechos. Labores insalubres para las mujeres en el 167.
Improcedente al trabajo de mujeres gestantes o en lactancia de periodo de contingencia sanitaria en el 168, conforme a las disposiciones aplicables, no se podrá utilizar el trabajo de mujeres en periodos de gestación o de lactancia. Derechos de las trabajadoras por maternidad del artículo 170. No realizar esfuerzos que pongan en peligro de la gestación del producto, gozar de 2 periodos de descanso pre y postnatal, casos especiales de transferencia y aumento de semanas. Disfrutarán de un descanso de 6 semanas anteriores y 6 posteriores al parto. Autorización de médicos particulares, disfrutar de un descanso de 6 semanas en caso de adopción. En caso de adopción de un infante, disfrutarán de un descanso de 6 semanas con goce de sueldo posteriores al día en que lo reciban. Derechos de las trabajadoras por maternidad. Prórroga de los periodos de descanso pre y postnatal. Periodo máximo de lactancia. Opción de reducir la jornada de trabajo. Este se llevará a cabo por el término de 6 meses. Tendrán 2 reposos extraordinarios por día de media hora cada uno para alimentar a sus hijos en lugar adecuado higiénico que designe la empresa, o bien, cuando este no sea posible, percibirán un salario íntegro en los periodos de descanso y regresarán al puesto que desempeñaban. Relaciones colectivas de trabajo, reconocimiento de la libertad de coalición. En el artículo 354, la ley reconoce la libertad de coalición de trabajadores y patrones. El concepto de coalición en el artículo 355 es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. Los sindicatos son las asociaciones de trabajadores o patrones constituidas para el estudio y mejoramiento de sus intereses. Bien, los trabajadores y los patrones tienen derecho a constituir sindicatos sin necesidad de la autorización previa. Las clases de los sindicatos de los trabajadores se dividen en gremiales de empresa, nacionales de industria y de varios oficios. Las clases de sindicatos para patrones son por rama de actividad y nacionales. ¿Cuáles son las reglas para la constitución de los sindicatos? Que este debe constituirse de 20 trabajadores en servicio activo mínimo. Los registros de los sindicatos deben de contener cuando menos los siguientes datos: domicilio, número de registro, nombre de sindicato, etc. Para resolver la solicitud de registro, como afirmativa ficta, tenemos 60 días naturales y los solicitantes podrán requerirla para que se dicte resolución. Si no se hace dentro de ese plazo de 3 días, se tendrá que hacer el registro en efectos legales, quedando obligada la autoridad, y se expide una constancia. Los requisitos de los estatutos sindicales, según el artículo 371, es la denominación que se le distinga y pues entre otros, domicilio, objeto. Rendición de cuentas sobre los de administración del patrimonio. Bueno, estos en términos que se establezcan los estatutos, se debe rendir a la asamblea cada 6 meses. Cuenta detallada de la administración y el patrimonio de esta. Tenemos el artículo 379, que los sindicatos se disolverán por el voto de las 2/3 partes de los miembros que lo integren y por transcurrir el término fijado en los estatutos. ¿Qué es un contrato colectivo de trabajo? Es un convenio celebrado entre varios sindicatos de trabajadores y varios patrones o varios sindicatos de patrones. ¿Cuáles son las normas aplicables en la celebración del contrato colectivo cuando hayan varios sindicatos en una misma empresa? Bueno, si dentro de esta empresa existen varios sindicatos, si se concurren sindicatos de la empresa o industriales, el contrato colectivo se celebra con el que tenga mayor número de trabajadores de la empresa. 2. Si concurren sindicatos gremiales, el contrato colectivo se celebrará con el conjunto de los sindicatos mayoritarios. Y 3. Si concurren sindicatos gremiales y de empresa o de industria, podrán los primeros celebrar el contrato colectivo para su profesión. El artículo 391 nos dice el contenido del contrato colectivo, que son los nombres y los domicilios de los contratantes,
las empresas y los establecimientos que abarque, entre otras. Normas aplicables para revisión de contratos colectivos, si se celebró por un solo sindicato de trabajadores o por solo un patrón. 2. Si se celebró por varios sindicatos de trabajadores, la revisión se hará siempre que los solicitantes representen el 51% de la totalidad de los miembros de los sindicatos. Y 3. Si se celebró por varios patrones, la revisión se hará siempre que los solicitantes tengan 51% de la totalidad de los trabajadores afectados. La revisión anual de los salarios contractuales viene en el artículo 399 bis, que son, sin prejuicio de lo que establece, los contratos colectivos serán revisables cada año en lo que refiere a los salarios de efectivo o cuota diaria. Contrato ley o pacto industrial de trabajo. Es un convenio acordado entre varias entidades, sindicatos de trabajadores, patrones y sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria. Declarado obligatorio, puede establecerse a nivel nacional en diferentes entidades federativas o zonas económicas. Pueden solicitar la celebración de un contrato ley los sindicatos que representen las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados. El contrato ley contendrá los nombres y domicilios de los sindicatos de trabajadores y de los patrones que concurrieron a la convención, en qué área se regirá, su duración, la cual no podrá exceder de 2 años. Las condiciones de trabajo, por ejemplo, jornadas de trabajo, días de descanso, vacaciones y salarios, las reglas conforme a las cuales se formularán los planes y programas de capacitación y adiestramiento, las demás estipulaciones que convengan las partes. El contrato colectivo podrá ser elevado a la categoría de contrato ley si cumple los requisitos. Las estipulaciones contenidas en el contrato colectivo se respetarán en el contrato ley siempre y cuando éstas sean más favorables al trabajador. En cada empresa, la administración de éste corresponderá al sindicato con mayor número de trabajadores. Los salarios serán revisables cada año. La solicitud de esta revisión deberá hacerse por lo menos 60 días antes del cumplimiento de un año de la aplicación del contrato ley. El contrato ley terminará por mutuo consentimiento de las partes que representen la mayoría, si al concluir el procedimiento de revisión, los sindicatos de trabajadores y los patrones no llegan a un convenio, salvo que ejerzan su derecho de huelga. Reglamento interior de trabajo. Es el ennoblecimiento de la ley. El reglamento contendrá, entre otros, horas de entrada y salida de los trabajadores, tiempo destinado para comidas y periodos de reposo durante la jornada, lugar y momento que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo, días y horas fijados para hacer limpieza, días y lugares de pago, normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los primeros auxilios, permisos y licencias, suspensión en el trabajo como medida disciplinaria, este no podrá exceder de 8 días. Las demás normas necesarias y convenientes para conseguir la mayor seguridad y regularidad en el desarrollo del trabajo. Huelgas. Es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Puede abarcar una empresa a uno o varios de sus establecimientos. La huelga debe limitarse al mero acto de la suspensión de trabajo. La huelga es ilícita cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o propiedades. En caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan al establecimiento o servicios que dependan del gobierno. La huelga principalmente deberá tener por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital, exigir el cumplimiento de contratos, cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades y la revisión de los salarios contractuales. Los trabajadores huelguistas deberán continuar prestando los siguientes servicios: buques, aeronaves, trenes y demás vehículos de transporte que se encuentren en ruta deberán conducirse a su punto de destino, hospitales, sanatorios, clínicas y demás establecimientos análogos. Terminación. Por acuerdo entre trabajadores huelguistas y los patrones, si el patrón cumple las peticiones exigidas por los huelguistas y cubre los salarios que hubiesen dejado de percibir los trabajadores, por laudo arbitral de la persona o comisión que libremente exijan las partes. Bueno, vamos a hablar sobre la renuncia.
Por renuncia se entiende como la terminación de la relación de trabajo voluntariamente, tanto como por el empleado como por el patrón. Renunciar al trabajo no es necesariamente renunciar a los derechos, ya que el empleado aún debe cobrar su parte proporcional de todas las prestaciones que le corresponden según su contrato. Para ser válida, debe ser escrita a puño y letra por el autor, debe llevar la firma y la firma debe estar ratificada. Y asimismo debe llevar la huella digital del autor. El documento sirve principalmente como protección del trabajador y del patrón, ya que en caso de que se esté obligando al empleado a renunciar, únicamente con no ratificar la firma puede proceder en una demanda. Y en caso de que el empleado quiera demandar al patrón posteriormente y la renuncia haya sido completamente voluntaria, el patrón puede entregar el documento como evidencia de que nadie obligó al empleado a dejar su puesto de trabajo. Los términos y las causas de la renuncia las describe el artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo. El finiquito. Finiquito se define como saldar o terminar una cuenta que aún no se paga. En el finiquito deben ir incluidos los salarios no pagados al empleado, los salarios devengados, la parte proporcional de aguinaldo, parte proporcional de vacaciones y parte proporcional de las prestaciones si es que vienen contempladas dentro de su contrato individual o colectivo. Asimismo debe llevar su prima de antigüedad si es que procede. Al término de la relación laboral, debe existir un comprobante de finiquito, como un cheque o una cuenta pagada, un recibo, y la sola renuncia no hace válido el pago del finiquito. El documento tiene que ser complementario. La liquidación. Liquidación se aplica cuando el patrón está obligado a realizar un pago de indemnización al empleado. Se aplica en casos de despido injustificado y en casos de que no se avisa al trabajador que fue despedido de la empresa. Como el ejemplo que nos dio el profesor, si el empleado no se presenta al día siguiente a la empresa y yo lo despedí, tengo que enviar hasta su domicilio una carta donde le esté informando que ya no debe presentarse porque está despedido. Si no es así, el empleado puede demandar y se le debe realizar una liquidación. Si el trabajador opta por una indemnización y el patrón paga la cantidad que el empleado está pidiendo, más las prestaciones a las que tiene derecho, se da por terminado el vínculo laboral que se tiene entre el empleado y el patrón. Finalmente, como conclusión, la importancia de conocer todos estos términos es para conocer cuáles son los derechos y las obligaciones que tiene un empleado y un patrón dentro de una relación laboral. Además, la relación de trabajo que tienen las mujeres, las embarazadas y la igualdad de labores y de derechos que tienen dentro de una empresa. Además, saber cuáles son las formas en las que un empleado puede expresar sus diferencias de trabajo, como es el caso de las huelgas, y también aprendimos los diferentes tipos de contrato. Además, como un tema importante, también manejamos las sindicalizaciones, el manejo de los sindicatos, los cuales sirven para buscar mejoras tanto como para la empresa como para los empleados. Y ven por los derechos que tienen los empleados en una relación laboral. Diferencia fundamental entre un contrato de colectivo y un contrato ley. ¿Quién dijo yo? Yo. A ver, yo. ¿Quién yo? Becerril. Ajá. Eso. Recuerda que los demás no te ven. Vale. El contrato colectivo pues solo se aplica como a una empresa y el contrato ley ya es a nivel nacional o local o dependiendo de la región económica. Bueno, si fueran manos calientes, estaría casi a punto de tomar. Bien la respuesta. Recuerden, ingenieros, contrato colectivo es de empresa. Contrato ley, una rama de la industria. No que sea nacional, pero es un